Hola amigas y amigos, bienvenidos a la Academia Digital Piensa Diferente. Su coach Juan Diego Pacheco. Estoy aquí para acompañarles en la construcción de un blindaje frente a un virus que está afectando a más personas de forma más fuerte y más duradera en lo negativo que el mismo coronavirus. Me refiero a los pensamientos negativos, esos pensamientos que nos originan esa sensación de miedo, de ansiedad, de pánico, esa tristeza, esa depresión, y que nosotros debemos de sobreponernos. Está en toda parte. Corre a través de la prensa, de los WhatsApp, de las llamadas, se transmite por una conversación, por un gesto. Y cuando nosotros nos vamos a encerrarnos, cuando guardamos la distancia social, cuando hacemos toda la preparación para la defensa física contra el coronavirus, nosotros todavía sigue ahí esos pensamientos negativos. Las ciudades están desiertas, nosotros en las casas encerrados con nuestros miedos y nuestras ansiedades y nuestro pánico. Toda la cultura está enferma. Necesitamos crear un blindaje emocional para nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos. Y la gran noticia es que podemos hacerlo porque somos dueños de la forma en que pensamos. No controlamos las situaciones que están sucediendo, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos frente a ellas. Y para eso vamos a tener una caja de herramientas sencillas, potentes, fáciles de hacer, que nos permitan crear nuestro blindaje emocional frente al virus del pensamiento negativo. Vamos a ver 4 cosas. Primero vamos a ver qué es ese virus, cómo funcionan los pensamientos negativos. Segundo, vamos a medir si nosotros estamos en pensamiento negativo, cómo nos damos cuenta que estamos en modo pensamiento negativo. Tercero, vamos a cambiar el chip. ¿Cómo se cambia el chip a pensamiento positivo? Y más importante, que sea algo que dure, ¿cómo lo convertimos en un hábito? Vamos a empezar y solo necesito que hagamos un pacto. Que usted se comprometa a partir de ahora a cuestionar sus pensamientos. Usted ve esos puntos que están ahí. Bueno, les digo, hay gente que cree que esos puntos se están moviendo, los ve moviéndose. Eso es una imagen, no se puede mover. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito cuestionarme por qué yo veo esos puntos moviéndose. Ah, sí, ya entiendo, es una ilusión óptica, pero yo sé que no se están moviendo. Entonces, comprender esa diferencia entre lo que mi cerebro me puede hacer creer y lo que es la realidad marcará la diferencia. Vamos sobre eso. Para nosotros construir un blindaje emocional, lo primero que necesitamos es comprender cómo funciona nuestro cerebro, que por millones de años ha tenido una función principal: preservarnos, cuidar nuestra vida. Y en ese propósito, el cerebro se ha especializado en 2 cosas. Una, hay un botón de pánico, que es una amígdala ahí, que cuando se activa, automáticamente, nada que pensar ni nada que planear, hay 2 reacciones: o atacar o huir. Y también tenemos otro mecanismo en el cerebro que son los pensamientos automáticos, ir en automático. Usted no va pensando. Cuando se despierta, no se hace ninguna reflexión sobre abrir los ojos, estoy vivo, qué bueno, ahora voy a levantarme, ahora voy a poner un pie, ahora pongo el otro. Nada, se levanta, se despierta, va, se baña, se muda, se va al desayuno, se despide, se monta en el carro, se va. Todo lo que siempre hace, lo hace repetidamente, sin parar a pensar. Eso le ahorra al cerebro montones de energía que necesitaría si fuera haciendo cada cosa de manera consciente. Por eso, yo le digo a usted, 5 por 5, usted me dice 25 sin gastar un gramo de energía. Pero si yo le digo 8 por 12 más 5 dividido entre 4, ya la cosa se le enredó. Entonces, el tema es, el cerebro va a funcionar porque eso es lo que nos ha permitido pasar como especie
de una forma automática. El cavernícola, cuando veía una sombra, no se paraba a pensar qué será. ¿Será un animal? ¿Será un árbol? ¿Será nada? O huye o ataque, pero no puede ponerse a pensar qué será. Entonces, de esa forma, realmente, era que funcionaban, pero entonces además tenían un mecanismo especial. Siempre esperaban lo peor. Siempre esperaban un ataque, que cayera una piedra, que lloviera fuego, que lo atacaran los dinosaurios. Siempre estaban listos para un escenario terrible, porque así era como vivían. Eso los mantenía más alertas, les daba más capacidad de estar con la energía necesaria para correr o para atacar según fuera lo necesario en ese momento. Claro que el mundo en 1 millón de años ha cambiado bastante, pero el cerebro sigue con los mecanismos intactos. Entonces, la gran ventaja que fue es que en ese 1 millón de años nuestro cerebro evolucionó y tenemos entonces no solamente esas funciones, pero se nos hizo esta parte. Para algunos de nosotros es súper grande, pues notable, que es el lóbulo frontal. Ahí surgió el contrapeso. Nosotros en el lóbulo frontal somos capaces de criticar, evaluar las situaciones, somos capaces de ser creativos, somos capaces de tener un pensamiento abstracto y eso nos ha permitido esa capacidad humana que nos distingue del resto de los animales en la creación. Entonces, cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, lo que se apretó fue el botón de alarma. Pero el lóbulo frontal, si está conectado, es capaz de regular las emociones. Si no, los pensamientos negativos dominan, usted asume que esa es la realidad y usted va a reaccionar en consecuencia. Hay que recordar que los pensamientos negativos primero son tóxicos porque nos van a afectar el bienestar de forma inmediata. En la mayoría de los casos no son reales. Que se estén muriendo 1000 personas no quiere decir que sigue soy yo. Pero mi cerebro me dice, listo, va despidiéndose. Y yo me lo creo y me deprimo porque me voy a morir. Lo segundo es, son muy poderosos. Se nos meten en la cabeza y es como una nube oscura que nos va cubriendo todo y cada vez es más grande. ¿Por qué? Porque los pensamientos negativos llaman más pensamientos negativos. Y nosotros los tenemos dentro, rumiándolos, haciéndolos más fuertes, dándoles más la razón. Y empezamos, ¿y si tal cosa? Y si no solo yo, sino que contagio a fulano, y si no solo contagio a él, sino que además se nos prende fuego a la casa, y si además de eso nos cae aquí viene un terremoto, y empieza usted, dele que son pasteles, a poner los escenarios cada vez peor, y su cuerpo reacciona como si todo eso fuera a suceder ya. Ese es el tema donde necesitamos la conexión de nuestro lóbulo frontal. Y esa es la solución. Por eso les decía, no podemos avanzar en esto si no conectamos el lóbulo frontal. Y la conexión es más sencilla de lo que usted se imagina. Te voy a dar 2 fórmulas de conexión inmediata. Una es respirar. Empiece a inhalar contando hasta 5 y exhale contando hasta 8 o hasta 10 si puede. Haga lo más largo que pueda la exhalación. Vuelva a inhalar y vuelva a contar hasta 5 y vuelva a exhalar. Y lleve además mentalmente a la par la cuenta de cuántas repeticiones está haciendo. Si usted puede hacer todo eso, ya conectó su lóbulo frontal. Ya está controlando. Si usted no puede, es porque no quiere perder la atención que está poniendo a que ya va a caer la piedra, va a entrar el dinosaurio por la puerta, va a haber el terremoto y nos vamos a morir todos. Afloje, afloje, porque no va a pasar nada en los próximos 2 minutos. Entonces, nosotros empezamos a hacer eso. Lo otro que podemos hacer para empezar a conectar
nuestro lóbulo frontal es hacer un mapa de esos pensamientos que nos están invadiendo la mente y empezar a revisar uno por uno con una pregunta que los deshace. ¿Cuál es la evidencia de que esto sea cierto? ¿Cómo puedo yo demostrar que esto es así? Y no tengo. Porque demostrar que porque se mueren 1000 personas me voy a morir yo, eso no existe. Demostrar que no puedo hacer nada en esta situación no es cierto. Porque puedo hacer un inventario de 500 cosas que puedo hacer durante un día de encerrona. Así que nosotros con esas dos cosas ya podemos empezar a conectar nuestro lóbulo frontal. Fundamental para lograr nuestro blindaje emocional. Le voy a dar 3 razones por las cuales usted debe de concentrarse y hacer el esfuerzo del blindaje emocional. Primero, porque sus pensamientos negativos van a contagiar a la gente que usted más quiere, porque esa es la gente que más influenciable será para usted. Segundo, porque es muy fácil hacerlo. Si usted, vea el ejemplo, vea esa hoja que le estoy poniendo ahí. Si usted se pone a fijar en esa hoja, usted va a ver rectángulos, rayas y círculos. Pero si usted le da una orden al cerebro tan fácil como empiece a buscar las 28 letras del alfabeto, su cerebro empieza a encontrarlas. Ya usted vio la A, ya vio la X, ya vio la Z, ya vio la O. Es darle la instrucción correcta al cerebro y el cerebro empezará a hacerlo. La instrucción ahora será: vamos por pensamientos positivos que nos den bienestar. Y la otra tercera razón es que no se queda el miedo donde está. Apenas el miedo está en usted, inmediatamente llega su hermana predilecta, la ansiedad. Y los estados de ansiedad empiezan a apoderarse de nosotros cada vez por más tiempo, con más intensidad y más recurrencia. Y ahí sí que usted va a saber lo que es estar cansado y asustado permanentemente. Cuando no, que esto nos lleva al pánico, que ya es cuando tomamos decisiones y reaccionamos de forma increíble para nosotros mismos. Cuando usted fue al supermercado a hacer las compras, pero de pronto vio que había gente sacando carretillos de papel higiénico, se le disparó el botón del pánico y usted compró papel higiénico como para atender 1000 diarreas. No hacía falta, pero usted estaba en pánico. Usted normalmente no lo hubiera hecho. Bueno, muchas decisiones pudieran estar en riesgo por estar nosotros en un estado alterado. Así que veamos que siendo fácil, podemos hacerlo de inmediato.